sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bienvenidos a una tarde con Dios. ¿Qué son argumentos? Argumento es un razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición o bien para convencer a otro de que aquello que podemos concluir en general. Argumentar es ofrecer razones que apoyan una determinada proposición. Argumentar. Sus sinónimos son razonar, discutir, impugnar, contradecir, objetar, refutar, deducir, distinguir y alegar. Cuando las personas entran en argumentos con alguien más, tratan de exponer lo más claro sus puntos de vista e ideas sobre temas relevantes de la vida, del matrimonio, de la política o de la religión. Miramos que argumentos también significa razonamientos. Miremos lo que dice 1 Corintios 3, 19 al 20. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez delante de Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en su propia astucia. Y de nuevo Yahweh conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Muchos queremos conocer a Dios desde nuestro razonamiento, cuando realmente este es inútil delante de Dios. 1 Corintios 1:20 dice, porque ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, en sabiduría le plació a Dios salvar los que creen por medio de la locura de la predicación. En Romanos 1:21 dice, porque supieron de Dios, pero no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo entenebrecidos de su insensato corazón, para que no entendieran. Dios es tan sabio que no permitió ser conocido por el hombre mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en Él. Aun si para muchos esto pareciera una locura. Para demasiados la cruz es una piedra de tropiezo, pero para quien nos hemos rendido a la cruz de Cristo y a su obra redentora, es poder de Dios, que rompe el poder del pecado, de las maldiciones, de nuestras heridas, de nuestra bajeza y maldad, el poder de Satanás y del reino de las tinieblas. La cruz, el Evangelio, es poder de Dios para salvación, porque los esfuerzos humanos que hacíamos antes de venir a Cristo eran en vano. Hasta que Cristo, a través de su muerte en esa cruz, que el mundo rechaza, que el mundo resiste, rompió el poder, el dominio, la manipulación, el engaño, y quitó el velo de nuestros ojos. El poder del Espíritu de su palabra penetró en lo más profundo de nuestro razonamiento humano, tan limitado, para llevarnos al conocimiento de su gracia infinita. En Jeremías 9:24 dice, más bien, gloríese en esto el que se gloría, el que comprende y me conoce, en que yo soy Yahweh y hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. En 2 de Timoteo 2, del 23 al 26 dice,
Evita las discusiones insensatas que nada enseñan, porque tú sabes que engendran contiendas. Porque el siervo de nuestro Señor no debe ser contencioso, sino manso para con todos, apto para enseñar y paciente, que corrija con mansedumbre a los que contienden contra él, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento para que conozcan la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo de Satanás, por quien fueron enredados a su voluntad. En 2 de Timoteo 2:14 dice: recuérdales estas cosas, encargándoles delante de nuestro Señor que no contiendan sobre palabras sin provecho, las cuales llevan a la destrucción de los que las oyen. Hoy, mientras estaba en el internet, miré que había una discusión acerca de cierto asunto de un pastor que después del fallecimiento de su esposa, casi a un mes de muerta, de fallecida, se había vuelto a casar. Y no puse atención muy bien, pero había varios videos acerca de él, de ciertas personas que estaban dando argumentos del por qué se había casado en un mes. Y todo era mala crítica hacia este pastor. Pero la realidad es que se nos hace fácil juzgar a las demás personas, pero deberíamos de ponernos en el lugar de la persona que estamos juzgando. La Biblia dice que es mejor casarse que quemarse. La abstinencia de este hombre no sabemos qué tiempo tenía. Y de seguir así se verán abierto puertas a otro tipo de pecados. Nuestra hermana fallecida, que está en la gloria de nuestro Padre Celestial, parece que pasó mucho tiempo enferma. Entonces, que no se nos haga fácil juzgar a las demás personas con dureza, porque en la misma manera en que juzgamos con dureza a las demás personas, porque es como que nos sentamos en el trono de Dios y nos ponemos a juzgar, de esa misma manera seremos juzgados. Es necesario tener misericordia de las demás personas para que nosotros también alcancemos misericordia. Porque cuando entramos en este tipo de argumentación, sobre todo en el internet, que es muy común ver pastores contra pastores, denominaciones contra denominaciones, ya todo esto ya se hizo un desorden. Nosotros mismos estamos siendo piedra de tropiezo para los nuevos creyentes y para los creyentes en Dios. En realidad muchas veces creemos que tenemos un cierto derecho a argumentar sobre ciertos temas y damos nuestra postura sobre tal tema. Pero la realidad es que estamos abriendo puertas al enemigo. Espíritus de juicio, de crítica, de murmuración o de chisme, de división. Y estas cosas están causando que muchos apostaten de la fe. Por eso, por esta causa, estos argumentos y estas discordias están trayendo demasiada división a la iglesia. Yo no sé cuánto tiempo estuvo esta hermana enferma. ¿Cuánto tiempo tuvo este hermano que sufrir la abstinencia y ver el dolor de su esposa enferma? Pero cada quien pregúntese si nosotros debemos de juzgar a nuestros hermanos.
porque el juicio de Dios será muy duro contra nosotros. Debemos de pensar que una persona en la condición en que estaba nuestra hermana, era muy difícil que tuviera una vida marital normal. Entonces, hermanos, no juzguemos duramente a este hermano y dejemos de ser piedra de tropiezo para otros creyentes que se acercan al internet buscando palabra de Dios y lo único que miran es discordias, pleitos, enemistades dentro de la misma iglesia. No demos lugar al diablo. No seamos instrumento de él para destrucción de la misma iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, al que nos estamos prestando para dañarlo, dividirlo y destruirlo. En 1 Timoteo 4, del 1 al 2 dice: pero el Espíritu dice claramente: en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos, los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira, porque tienen cauterizada su conciencia. ¿Qué dice? Los cuales seducen con hipocresía, hablan sutilmente, seductoramente, suavemente. En Tito 3, del 9 al 11 dice: evita los debates insensatos, las historias de genealogías, las contiendas, las discusiones de los escribas, porque son inútiles y sin provecho. Al hombre que provoque divisiones, deséchalo, después de la primera y segunda amonestación, sabiendo que el tal es perverso y peca, y se condena a sí mismo. Hoy el internet está saturado de grandes doctores en teología. Les gusta el reconocimiento y dan argumentos bíblicos basados solo en su razonamiento humano. Pero ¿qué dijo Jesús de los escribas? En Lucas 11, 43 al 46 dice: hay de ustedes, fariseos, que les gustan los principales asientos en las sinagogas y los saludos reverentes en las calles. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como sepulcros que no se notan, y los hombres caminan encima de ellos sin percatarse. Le contestó uno de los escribas diciendo: Maestro, también a nosotros nos ofendes al decir esto. Pero él dijo: hay también de ustedes, escribas, porque cargan a los hombres con pesadas cargas, pero ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos. Hay de ustedes, escribas, porque han quitado las llaves del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y se lo impidieron a los que estaban entrando. En Marcos 2, 6 al 8 dice, pero se encontraban sentados algunos de los escribas y fariseos, quienes pensaban en su corazón: ¿por qué éste habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero Jesús, sabiendo en su espíritu que pensaban de esta manera para sí mismos, les dijo: ¿por qué están pensando estas cosas en su corazón? No olvidemos que Dios escudriña mente y corazón. En 1 Corintios 1, 19 y 20 dice: porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y privaré de inteligencia a los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿O dónde está el escriba? ¿O dónde está el polemista de este mundo? He aquí, ¿no ha hecho Dios insensata la sabiduría de este mundo? En Jeremías 23, del 16 al 23,
dice. Así dice Yahweh de los ejércitos: no escuchen las palabras de los falsos profetas que les profetizan para hacer que se desvíen. Narran la visión de su corazón, pero no proviene de la boca de Yahweh. Luego dicen a los que provocan a ira: en la palabra de Yahweh tendrán paz. Y cualquiera que anda en el deseo de su propio corazón, dicen: no les vendrá calamidad. Pero, ¿quién ha estado en el consejo de Yahweh y lo ha visto y ha escuchado su palabra? ¿O quién ha estado atento a sus palabras y la ha obedecido? He aquí que la obra de Yahweh ha salido con furor. La obra está encendida y aplastará la cabeza de los impíos. El furor de la ira de Yahweh no se volverá hasta que haya llevado a cabo y confirmado el propósito de su corazón. En los días finales lo comprenderán. Yo no envié a tales profetas, pero ellos fueron. Yo no les hablé, pero ellos profetizaron. No estuvieron en mi consejo, ni proclamaron mis palabras a mi pueblo, ni hicieron que se volvieran de sus malos caminos, ni de la maldad de sus obras. Yo soy Dios cercano, declara Yahweh, y nunca he sido Dios lejano. La Biblia dice que el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge ciertamente desparrama. El plan del diablo es: divide y vencerás. En medio de un mundo tan caótico, una iglesia en medio de tanta confusión, aquí, entre más sabes, más argumentas, más títulos tienes, más renombre, más reconocimiento. No estoy diciendo que esto esté mal. Desgraciadamente en las redes sociales cada líder, cada pastor tiene su propia opinión. Y esto trae controversia y confusión, ya que se ha vuelto la internet un campo de batalla entre pastores, denominaciones, entre las personas que apoyan a sus líderes y no se dan cuenta que Satanás es lo que quiere: desenfocar a las personas, dividirlas, confundirlas para que no se salven y descuiden una salvación tan grande. Recuerden, un reino dividido se derrumba. Una casa, una familia, un gobierno o una iglesia se derrumba. Hemos bajado nuestros ojos del autor y consumador de la vida. Lo hemos puesto en el hombre, pero su palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No por andar de porristas con tu pastor o sacerdote en sus reuniones controversiales te vas a salvar. No te distraigas ni te desenfoques. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Por mucho que ames a tus hijos, no podrás dar cuenta por ellos. Por eso, no te desenfoques, sálvate y salva a tu familia. Guíalos en los principios de Dios, en sus mandamientos y preceptos. En 1 Corintios 3:10 dice: porque nadie puede colocar otro fundamento además del que está colocado, el cual es Jesucristo. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es una contradicción muy grande que los llamados apóstoles de hoy en día gocen de reconocimiento y fama y de miles de admiradores, porque todos los que siguen, esos son admiradores. Sin embargo, es muy diferente la vida que llevaron los verdaderos apóstoles de Jesucristo, y eso debe de detenernos por un momento a reflexionar. En 1 Corintios 4, del 9 al 13 dice: porque considero que a nosotros los apóstoles de Dios nos han puesto como en último lugar, como a condenados a muerte,
porque hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por causa del Cristo, pero ustedes son sabios en el Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes reciben elogios, pero nosotros somos difamados. Hasta este momento pasamos hambre y sed, andamos desnudos, somos insultados y estamos sin morada estable. Nos extenuamos trabajando con nuestras propias manos, nos insultan y bendecimos, nos persiguen y los soportamos, somos difamados y hacemos súplicas por ellos. Hemos venido a ser considerados hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos los hombres. Si estamos en el lugar correcto o si realmente estamos poniendo nuestra vista en Jesucristo, la palabra de Dios nos muestra que aún los escogidos serán engañados. Y en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas y falsos maestros. En Mateo 24, 23 al 24 dice: si alguno les dice en ese entonces, miren, allí está el Cristo, o allá, no lo crean, porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas, y realizarán grandes señales para engañar, de ser posible aún, a los escogidos. La palabra nos enseña que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. En Juan 20:29 dice: Jesús le dijo: ahora que me has visto, ¿has creído? Dichosos los que sin haber visto, creyeron. La realidad es que las personas son hoy demasiado visuales. Estamos ávidas de ver, de palpar, de sentir, y eso no es fe. Por eso muchos van cambiando de iglesias, porque la costumbre, la rutina en muchas iglesias es la misma, porque no son movidos por el poder del Espíritu Santo, sino solo por programas hechos por hombres, sin la dirección de Dios. Por otro lado, otro tipo de personas que están cómodas, conformes, porque esa iglesia les queda cerca. Así no tenga una buena doctrina, mucho menos la presencia de Dios. Así se quedan estancadas 10, 20, 30 años, ya que creen que por cumplir con ir a la iglesia miércoles y domingos y participar de actividades ya son salvos. Mucho más cuando les invitan a pasar a los altares y les dicen que repitan una sencilla oración y que ya Dios les perdonó todos tus pecados, presentes, pasados y futuros. Y estas personas lo creen y viven sus vidas normales, sin hacer cambios reales y sin mostrar un sincero arrepentimiento en su vida. Son personas que en realidad nunca han tenido un encuentro real y verdadero con Dios y nunca se han preguntado del estado real de sus almas. Hemos llegado al punto de que no somos ni lo suficientemente buenos, pero tampoco somos lo suficientemente malos, porque no hemos tomado una postura radical respecto al pecado. Y unado a eso, nos congregamos en iglesias que ya no hablan de la paga del pecado, no hablan del infierno y condenación eterna, no hablan de la santidad, y hemos ido buscando iglesias que apapachen la vida equivocada que llevamos, pero que nos permiten vivir sin culpa, y que hablan de un solo Dios de amor, que entienda nuestra forma de vivir. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que ponen la luz como tinieblas y las tinieblas como luz, que consideran lo amargo como dulce
y lo dulce como amargo. Ay de los sabios en su propia opinión y de los prudentes según ellos mismos. En Santiago 4:17 dice: y el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. En Santiago 1 del 22 al 25 dice: pero sean de los que ponen por obra la palabra y no solo oidores, no se engañen a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no de los que la ponen por obra, el tal es como el que ve su rostro en un espejo, porque al verse a sí mismo y después irse, se olvida cómo era. Debemos de dejar de buscar argumentos para pecar. Debemos de empezar a vivir como si fuera el último día de nuestra vida. En Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. El poder de las tinieblas cada vez toma más fuerza. A través de la división, crea disputas y peleas en la iglesia, haciendo que muchos apostaten de la fe. El plan de Dios era que permaneciéramos unidos. En Hechos 4:32 dice: la congregación de los que habían creído era de un alma y de un mismo modo de pensar. Pero hoy encontramos una iglesia herida, lastimada, confundida, dividida, llena de conflicto, discordia, disputas. Está débil y enferma, a punto de ser solamente ruinas. En Hechos 2:44 dice: y todos los que habían creído estaban unánimes y tenían todas las cosas en común. El versículo 46 dice: y cada día perseveraban unánimes en el templo, y en casa partían el pan y recibían el alimento con gran júbilo y con sencillez de corazón. En Hechos 2:1 dice: cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban reunidos todos unánimes. En el corazón de Dios estaba ver una iglesia unida, con una misma mente, con una misma alma, con una misma manera de pensar, para poder ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero la iglesia de hoy ya no se parece en nada a la iglesia primitiva. En Hechos 4:31 dice: después de que ellos hubieran orado y hecho ruegos, el sitio donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban audazmente la palabra de Dios. Estas almas se reunían y estaban firmes en la doctrina de los apóstoles, participaban de la oración, del partimiento de pan. Esto provocaba una poderosa manifestación del Espíritu Santo y a su vez era una barrera contra el mal. Hoy vemos una iglesia llena de grietas, hoyos, puertas y ventanas abiertas. Por eso el enemigo ha penetrado hasta los cimientos de la iglesia. Está débil, está a punto de colapsar, porque nosotros mismos hemos participado de eso. Estamos buscando iglesias a nuestro gusto. Pero no te engañes, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos entrando en tiempos muy peligrosos. Hoy más que nunca necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Pero no la vamos a obtener si solo nos enfocamos cuando vemos un hermano caído ante nuestros ojos. Y nos enredamos en una serie de disputas y argumentos
que solo hacen que la iglesia se divida y se confunda. Todo esto lo está promoviendo el espíritu de anticristo, que ya se mueve. Y debemos tener mucho cuidado que nosotros mismos no estemos siendo un instrumento del diablo para destruir la unidad y la armonía en la que se debe de mover la iglesia. La Biblia dice que debemos llevar la flaqueza de los débiles, no aplastarlos. En estos días todo nos sirve de polémica y perdemos el tiempo oyendo discursos para ver quién tiene la razón, pero la Biblia dice que no aprovechan en nada. Lo que sí nos habla la Biblia es que apoyemos al que es débil en la fe, sin dudar en sus razonamientos. En Romanos 14:4 dice: ¿quién eres tú para que censures a uno que no es tu propio siervo? Pues si está de pie, para su Señor está de pie, y si cae, para su Señor cae. Pero él se mantendrá firme, porque su Señor con su poder puede sostenerlo firme. Versículo 9 al 13 dice: por esto también el Cristo murió y resucitó, habiendo resucitado para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Pero tú, ¿por qué censuras a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos nosotros habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Como está escrito: vivo yo, declara Yahweh, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua me confesará, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Así que no nos juzguemos unos a otros, sino propónganse mejor esto: no poner tropiezo a su hermano. En Romanos 15:1 dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Del 4 al 7 dice: y todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para instrucción nuestra, para que por la paciencia y por el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda pensar en armonía los unos respecto a los otros en Jesucristo, para que unánimes en la manera de pensar, hablar, glorifiquen a Dios, el Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Por este motivo, acéptense y tolérense unos a otros, así como también el Cristo los aceptó para gloria de Dios. Pablo nos advierte contra las divisiones dentro de la iglesia. En Romanos 16, del 17 al 18 dice: y les suplico, hermanos míos, que estén alertas ante los que provocan divisiones y tropiezos fuera de la enseñanza que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos, porque estos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus vientres. Con palabras persuasivas y con lisonjas extravían los corazones de los ingenuos. En 1 Corintios 1:10 dice: les suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo y no haya divisiones entre ustedes, sino que sean maduros de un mismo creer y de una misma manera de pensar. Pablo decía: quiero que sean sabios para el bien e inocentes para el mal. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo por el Espíritu Santo. El amor no hace mal a su prójimo desacreditándolo. Hermanos,
Venimos a ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos y para nosotros mismos. Mejor meditemos qué hemos hecho de nuestra propia vida, si estamos realmente listos para un encuentro con Dios. Miremos hacia nuestro interior. ¿En qué condición están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro comportamiento delante de Dios y de los hombres? Si realmente nuestro corazón está total o parcialmente limpio. ¿Estás viviendo en total obediencia a Dios? ¿Estás siguiendo los mandamientos? ¿O seguimos viviendo con actitudes malas, egoístas, orgullosas o prepotentes? Hermanos, júzguense a ustedes mismos, porque el juicio personal que tendremos ante el Dios Todopoderoso será terrible y detallado. Una tarde con Dios es una producción por Fede Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fede Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles.